gran novedad que tiene que ver con el plan de vacunación por influenza, ¿no? Por la gripe, llamado, o la gripa, como le dicen los españoles, no entiendo nunca por qué. Vamos a hablar de este tema con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Muy buenos días, Luis Bremer lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Primero saber qué abarcativo va a ser este programa y a qué edades alcanza, a qué, digamos, ciudadanos de la provincia de Buenos Aires les llega esta vacuna. Bueno, la vacuna contra la gripe es muy importante. Estamos empezando la temporada de gripe, empezó un poquito antes de lo habitual y por suerte la vacuna también llegó un poco más temprano que lo habitual y tiene una población específica. Esto es importante porque no es como la de COVID, que es para toda la población, sino que hay una población específica que la tiene indicada, que son los trabajadores de la salud, que fue por los que ya empezamos hace 10 días aproximadamente y ya están la mayor parte inmunizados. Esta semana, el lunes, empezamos con los que tienen entre 6 meses y 24 meses, o sea, 6 meses a 2 años, es la vacuna pediátrica, y luego va a seguir, a medida que vayan llegando las vacunas, van a seguir con las personas gestantes y que están dando de mamar, y los que tienen los mayores de 65 años, y los que tienen entre 2 y 64 años con enfermedades de riesgo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, oncológicas, incluyendo la obesidad. Esa es la población que tiene indicación. Esto es importante porque el resto, los que tienen entre 2 y 64 y son sanos, no tienen indicación de la vacuna, y la razón es que no tienen indicación es porque no les ofrece ninguna mejora, digamos. ¿Qué produce esta vacuna? Algo parecido a lo que produce la de COVID, que reduce el riesgo de la enfermedad, que sea menos grave, no evita los contagios, pero hace que sea mucho menos grave en la población que tiene riesgo de que la enfermedad sea grave. Vamos a la vacuna de COVID. ¿Qué porcentaje de la provincia de Buenos Aires ya se dio la tercera dosis o la dosis refuerzo? Bueno, estamos en el 46% de la población, son 7,5 millones que se dan la dosis de refuerzo. Seguimos vacunando todos los días, pero es cierto que ha bajado un poco la velocidad. Estamos vacunando cerca de 40.000 personas por día en la provincia, pero podríamos vacunar mucho más rápido. Así que seguramente hay mucha gente que ya cumplió los 4 meses de su última dosis y que tiene que darse su refuerzo. Su dosis de refuerzo y no está haciendo. En la población de mayor de 50 años, que es la de máximo riesgo, la más importante, el 80% ya se ha dado la tercera dosis, pero en las más jóvenes está faltando un poco, así que vale la pena aprovechar ahora antes de que circule mucho más el virus. Lo pregunto específicamente, Kreplak, por la situación de Córdoba. A mí me sorprendió mucho, y hablamos con el doctor Pizzi, que Córdoba decidió cerrar los vacunatorios debido a la falta de asistencia. Había uno de ellos con 50 vacunadores y pocas personas, y desplazaron todo a los vacunatorios habituales, a los sanatorios, hospitales. A mí se me ocurría pensar que logísticamente es un lío, porque hay muchas vacunas que necesitan un cuidado específico, no son como una vacuna común, y tener que desplazar la logística de 10 lugares a 200 es un lío. Sí, bueno, es en materia de discusión. Quizás cada provincia puede tener sus estrategias para la campaña de vacunación y seguramente en Córdoba han evaluado que es lo mejor. Es cierto que nosotros hemos estado vacunando en los momentos, en enero, por ejemplo, que vacunamos muchísimo cuando estábamos con el pase sanitario y la gente cumpliendo los 4 meses para la tercera dosis, llegamos a vacunar 150.000 por día, es decir, estamos en menos que la tercera parte de lo que vacunábamos antes. Así que también de a poco los vacunatorios que son tan excepcionales que hemos hecho, que son por esos lugares tan grandes, polideportivos, empiezan a quedar grandes y bueno, y hay que ver de a poco cuál es la estrategia que se va llevando en cada lugar. No me parece que está mal que se vayan al sistema de vacunación general, siempre y cuando no se sature. Nosotros tenemos un problema que durante la pandemia se redujo mucho la vacunación de calendario. Estamos preocupados porque ha habido un caso de sarampión de una persona que vino de afuera, pero en nuestro territorio, en todo el país, el porcentaje de cobertura de vacunación de sarampión es bajo. Entonces podría haber un brote. Es una enfermedad grave de sarampión y muy contagiosa y que estaba a punto de ser erradicada. Así que hay que recuperar calendario de vacunación. Esa es la razón principal por la cual en la provincia todavía no estamos haciendo esto, porque queremos hacer mucho esfuerzo en el resto de las vacunas y no queremos colapsar la capacidad de trabajo con las 40.000 vacunas por día que ponemos de COVID, que sigue siendo bastante. Sé que es una decisión política más que sanitaria o combinada en sus factores, ¿no? Pero cuando uno ve que España va ya dispensando el uso obligatorio de tapabocas o de barbijo, mascarilla, lo mismo están haciendo otros países. Alemania, con casi 200.000 infectados por día, puede ser una decisión más o menos polémica. Uno se pregunta, con 1.000 y pico de infectados por día en la República Argentina, ¿hay necesidad todavía con este nivel de vacunación de sostener el uso de barbijo? ¿Es preciso en algunos lugares y en otros no?
Sí, yo creo que está bien el debate. De a poco, no solamente es que caen la cantidad de casos, que cayeron muchísimo, sino que además la gravedad es mucho menor, producto de la vacunación. Entonces, el debate de bueno, cómo se va recuperando normalidad, y entonces el barbijo, en algunas circunstancias, podría afectar esa normalidad. Yo creo que es una buena medida, que quizás por un tiempo largo estaría bien que tengamos el barbijo encima y que lo usemos en la medida en que vaya dejando de ser obligatorio en las situaciones de riesgo. Yo pensaba, por ejemplo, un transporte público, mucha gente, yo me lo pondría quizás, si estamos apretados con mucha gente en un transporte público en invierno, seguramente lo usaría independientemente de la pandemia, después de lo que nos pasó y como hemos aprendido a prevenir enfermedades respiratorias. Sabemos que el barbijo no solamente nos protege del COVID, sino de cualquier enfermedad respiratoria. Yo no sé bien hasta cuándo se utilizará, creo que iremos aprendiendo entre todos, pero no me parece que esté mal empezar a adaptarse a una situación en la cual ya no es el COVID la enfermedad excluyente del momento, sino que empiezan a haber otras enfermedades respiratorias, empiezan otras enfermedades de otras causas. Y hay como que preventivo, ya no como obligatorio, sino como preventivo. Sí, pero sí. En la provincia de Buenos Aires hoy, ¿tengo la obligatoriedad de usar el barbijo en la calle? No. No, en la calle no, hace bastante, en espacios abiertos no hace bastante, y en espacios cerrados, bueno, con gente con gente que no es de su grupo familiar, sí. Todavía lo que nosotros estamos queriendo instalar también como culturalmente es la ventilación, porque de a poco, quizás de a poco se vaya liberando el uso obligatorio del barbijo, pero queremos asegurarnos que la gente ventile bien los lugares, y eso es también una costumbre, un aprendizaje que tenemos que llevar todos adelante. Lo obligatorio se pone cuando, si no se hace obligatoriamente, no se hace, pero la verdad que la intención no es obligar a nadie a cuidarse, sino educarnos y prepararnos todos para ser lo más cuidadosos posible. Una pregunta que seguramente es una burrada absoluta, pero por eso quiero tratar de despejar el paisaje respecto a este tema. Muchas personas de pronto desde la charla cotidiana dicen hay un pico de influenza o de gripe. Es el coronavirus que está cambiando de forma, y como no tenemos la obligatoriedad ya de hisoparnos, ya este recurso quedó un poco en la historia, habida cuenta de la vacunación, el descenso de casos, no se puede determinar verdaderamente si el virus va mutando. Le pregunto, Kreplak, ¿se puede mutar un coronavirus con un virus tradicional o no? No, esos virus no son mezclables, tienen sistemas biológicos totalmente distintos, no van a juntarse entre ellos, pero lo que sí es cierto que sucedió es que se adelantó mucho la influenza, y tuvimos un brote de influenza de la gripe mucho más adelante, por eso llegó incluso antes de que llegue la vacuna. Eso no es habitual, pero tampoco es cierto que no sabemos lo que sucede. Quizás el sistema de salud es muy complejo y tiene muchas estrategias, y la gente no sabe todas estas cosas, pero nosotros tenemos unidades de centinela, vigilamos la prevalencia de enfermedades respiratorias, hay lugares seleccionados, está todo centralizado, la información está en la provincia, la tenemos y la tiene la nación, y sabemos cuántos de los casos de enfermedades respiratorias que se producen corresponden a casos de COVID y cuáles no, porque tenemos unidades de vigilancia epidemiológica. ¿Qué es lo que se hace siempre? Lo que es absolutamente anormal fue lo que hicimos de testear a todas las personas, porque fue una pandemia, que es totalmente anormal. Pero lo que siempre hacemos nosotros es ir vigilando cuáles son los virus que más circulan, qué características tienen. Así es que podemos hacer las vacunas adecuadas para cada circulación viral, así es que podemos saber en qué momento hay que hacer determinado tipo de campaña de prevención. Entonces nosotros tenemos conocimiento, sabemos que lo que estuvo circulando es influenza y no coronavirus. Coronavirus sabemos que circula mucho menos que antes, pero que hay una circulación diaria. Por supuesto que hay internaciones por coronavirus, pero muchísimo menos. Y lo que estuvo sucediendo ahora, que tuvimos un brote importante de influenza, que generó algo de internaciones, pero sobre todo generó mucha demanda de casos leves. Y esto quizás todos tuvimos alrededor de personas que tuvieron un síndrome gripal estas últimas semanas. Claro. Y fue esto, unos virus más leves que produjeron enfermedades de menor importancia, pero que no eran coronavirus. Última pregunta, y agradeciéndole su tiempo, que tiene que ver con las declaraciones de Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad, diciendo podemos ir camino a una nueva ola, habida cuenta de lo que ocurre en China, hay millones de personas aisladas directamente, se aísla comunitariamente, o lo que también pasa, por ejemplo, en Italia con casi 90.000 casos, o en Alemania con 200.000 casos. ¿Podemos volver a un pico como en enero de este año? Bueno, hay una circulación de una subvariante que es la BA2, es una forma de Omicron, digamos, que es 30% más contagiosa que la de Omicron. No más grave y tiene el mismo nivel de eficacia con las vacunas, pero es más contagiosa. Y se está viendo en Europa un aumento de los casos, y se ha visto en Asia, que habían tenido esa estrategia tan cuidadosa
y el aumento de casos en Asia igual sigue siendo por debajo de lo que sucede en Occidente, pero podría haber, sobre todo porque empiezan las temporadas de frío, donde se hace más contagiosa, y esta variante circula más. Bueno, pero todavía no sucedió. Hace algunas semanas que estamos esperando a ver si sucede. En vez de suceder, están bajando los casos. Así que estamos observándolo, por supuesto, atentos a que el invierno, siempre lo dijimos, es un momento de donde puede haber más casos. Incluso no sabemos cómo se va a comportar esta enfermedad, si quizás por un tiempito quede como una enfermedad respiratoria que en invierno nos hace producir aumento de casos, como pasa con las demás enfermedades respiratorias. Así que iremos viéndolo. Es posible, estamos observando, y quizás algunas de estas medidas de relajación sean moderadas y no sean tan relajadas y tenemos una ola más grande, pero no creo que pase mucho más que eso, habida cuenta de la enorme campaña de vacunación ya realizada. Muchísimas gracias por estos minutos, ministro. Por favor, a vos, que tengas una buena mañana. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, vacunarse. Si tenés pibes chiquitos, bueno, cumplí el calendario, porque si no hay enfermedades que considerábamos un poco olvidadas y reaparecen. La gripe ni te cuento, sí, especialmente en los grupos que dijo el ministro. Y coronavirus, si te da fiaca, te olvidaste, te colgaste, que el trabajo, que esto y que lo otro, la tercera dosis hay que dársela también. Entre todos podemos dejar atrás esta pandemia, creo que hemos hecho mucho.